La inseguridad en las calles y la reincidencia criminal son dos de las principales preocupaciones de la gente, de la ciudadanía en nuestro país. Seguimos echando lápiz con los candidatos a la presidencia. Hoy el turno es para Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia. Candidato, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol para hablar de estos temas. Usted sí que le ha tocado lidiar con potros duros, ¿no? El tema de seguridad en Medellín y Antioquia. Muchas gracias, Juan Carlos. Claro que sí, yo ya fui alcalde, fui gobernador, me tocó liderar como le corresponde a los alcaldes y los gobernadores, que son la primera autoridad en su municipio y en su departamento, consejos de seguridad, de enfrentar una cantidad de dificultades que hay en el mundo de la seguridad. Entonces, obviamente la seguridad en todo el país es más compleja ya, ¿no? El tema naturalmente, pero hay que tener una experiencia para saber qué es lo que ocurre. Hay que entender en Colombia, y esto es algo bien importante, en cada lugar las condiciones son diferentes. Hay elementos comunes, pero todo esto tiene que tener un enfoque territorial. De hecho, en un municipio, en una ciudad, hay que entender cada sector, saber cuáles son las condiciones sociales, cuál es el tema de la criminalidad en ese sector, para poder tener una buena política. Porque uno puede dar una super fórmula general que pretende resolver todos los problemas del mundo, pero es en el territorio, con el conocimiento directo, involucrando alcaldes y gobernadores, trabajando con la fuerza pública, con toda la institucionalidad de fiscalía, procuraduría, etcétera. Entonces es un trabajo difícil, exigente, pero necesario, y hay mucha gente que sufre esa inseguridad ciudadana que no es justo que la sufra. Pues vamos a echar lápiz justamente sobre ese tema. Antes, candidato, yo estuve en las calles con su propuesta sobre seguridad, se la mostré a la gente, a la ciudadanía, inclusive tomándose un café. Muchos opinaron sobre... Bueno, está bien, el café está de moda. El café está de moda, y sobre todo en esta Semana Santa de reconciliación y reflexión. Aquí está lo que me encontré en las calles. ¿A qué le sabe esa propuesta? A politiquería. Sorbo a sorbo, en la calle, más de uno analiza lo que propone Fajardo para mejorar la seguridad. Esta propuesta me sabe amarga. Él es matemático, es profesor, es buena onda, ha sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. La verdad, no sé, no tengo conocimiento sobre eso, pero le digo, hombre, el que suba a la presidencia tiene que construir un país bonito. No, lo veo como tibio. Maravilloso lo de cultura. A ver, yo soy docente, entonces, sobre todo la cultura ciudadana desde la escuela, maravilloso. Mientras Fajardo, como buen matemático, hacía cuentas para sumar votos y se tomaba el café con De la Calle, don Roberto ojeaba y olía el papel con la agudeza de un barista empírico, de esos que andan de aquí para allá o de allá para acá, vendiendo tintos. O sea, la gente ya no cree en nada, porque solo promesas. En estas líneas, el matemático Sergio Fajardo explica su ecuación para multiplicar esfuerzos y combatir el crimen, en un país donde el común denominador parece ser el que la hace no siempre la paga. Detrás de muros como esos hay 116.000 internos en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país según el IMPEC, pero la cifra más preocupante es que hay otros 60.000, pero por fuera de esos muros, con el beneficio de la casa por cárcel, y muchos de ellos, lo sabemos, siguen delinquiendo. Según las autoridades, de 3.500.000 delitos en el 2015, apenas hubo 51.000 condenas. Un país donde no hay cárcel para tanto pillo y donde más de un delincuente de cuello blanco no está donde debería estar. ¿Qué opinan de la justicia? ¡Hay derechos humanos! Él plantea que es importante garantizar que el consumo de drogas sea entendido como un tema de salud pública. Completamente de acuerdo, yo creo que eso no tiene refutación. Augusto Pérez, director de la corporación Nuevos Rumbos, ha estudiado como pocos el problema del consumo y tráfico de drogas. Así ve la iniciativa de Fajardo para resolver el lío del microtráfico. Pero el principal problema no son las drogas ilícitas, el principal problema es el alcohol en Colombia, especialmente entre los menores de edad. Pese a ser un duro con los números y haber solucionado miles de problemas matemáticos, hoy no logra encontrar la fórmula que le permita una vez más repuntar en las encuestas. Insiste en ubicarse en candidato de centro porque en política aquello de el orden de los factores sí altera el producto. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues candidato, vamos a echar lápiz para hablar de eso. ¿Cómo mejorarle? Usted tiene experiencia como alcalde, como gobernador en el tema de la policía, de los atracos, de la delincuencia. ¿Cómo mejorar la seguridad en el país?
Hay diferentes territorios, ya lo dije al comienzo, y la seguridad depende del territorio. Pero hablemos de la seguridad urbana, Sí. que está asociada con el hurto, el microtráfico, la extorsión, ese que produce el miedo en las grandes urbes, que en Colombia pues cerca del 70% vive en conglomerados urbanos. Nosotros tenemos que hacer algo que es muy fácil decir, y es integrar las diferentes fuerzas. En este tema de la seguridad hay que saber identificar, como lo dije anteriormente, en cada pedazo del territorio qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el tipo de criminalidad que hay en esos espacios? Detrás de todos estos elementos que estamos señalando hay una gran organización. Esto no es simplemente unos pandilleros de un barrio que se dedican a la criminalidad por una razón u otra. Hay una articulación muy grande criminal, y para enfrentar esa articulación muy grande criminal se necesita inteligencia. Inteligencia que en Colombia sabemos bastante. Nuestra fuerza pública, nuestra policía, la fiscalía tiene una gran capacidad de inteligencia para desbaratar esas bandas. Algo que... Pero lo hemos intentado varias veces, ¿no? Sí, hay que seguirlo intentando y hay que unificar muy bien, porque todo esto requiere un control muy exigente. Todo esto requiere un microseguimiento, tener unos planes, quién responde, quién articula, cómo tiene que responder cada uno, cómo tiene que explicar y dar los resultados. Pero si usted se descuida un minuto, todo eso se le sale de las manos. Pero nosotros tenemos, haciendo esa inteligencia articulada, se puede llegar, y algo que tampoco se menciona muy a menudo, y es siga la plata. En todo este mundo, este es un mundo de la riqueza ilegal y criminal. Y hay mucha gente que está en la calle, que hacen parte de este mundo, pero lo que hay que buscar con esa inteligencia fundamentalmente es dónde están los que están detrás de todo este negocio. Eso requiere, como les he dicho, la palabra, que es bien importante, bien bonita la palabra, pero en este caso utilizada para decir dónde están esos testaferros, dónde están yendo esos recursos. O sea, inteligencia, ¿cierto? Inteligencia es importante. Siga la plata. Siga la plata, porque ahí es donde está la gran fórmula para muchas de estas cosas. Por supuesto, la capacidad operativa de estar en el territorio, de capturar a las personas que hacen parte de esos mundos ilícitos. Y algo que yo considero que es relevante, fundamental, que de acuerdo a mi experiencia y lo que nosotros hemos hecho, tiene que ver con la prevención. Si no hay prevención, si no hay una política de convivencia, pasa lo siguiente: captura uno y al otro día entra otro a reemplazarlo. Quienes mejor saben todo esto, y lo digo de mi experiencia de haber trabajado con la policía, con el ejército, con la armada, son las personas de la fuerza pública. Ellos saben que están enfrentando un mundo criminal, tienen que capturar muchas personas relevantes dentro de este mundo criminal, objetivos de alto valor, en fin, muchas de esas cosas, pero ellos saben que si no hay un trabajo con nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes no sigan hacia el mundo de la legalidad, no se dan las transformaciones, y al mismo tiempo hay que trabajar con las comunidades. Yo sé hacer eso, y eso es fundamental para reducir todos estos elementos que atormentan a la ciudadanía con razón. Endurecer las penas, ¿no? ¿Puede ser una opción? ¿O usted es más de cultura ciudadana? Lo sé, pero... Es una mezcla, no es que sea más de cultura ciudadana. Por supuesto que nosotros tenemos en Colombia, déjeme decirlo de esta manera, nosotros tenemos un montón de leyes. Lo que es importante es que haya condenas, que el sistema funcione, que seamos capaces de desarticular las bandas criminales, el sistema criminal, que seamos capaces de capturar a los testaferros, a los que se están robando la plata, recoger esos recursos, y que esos cumplan efectivamente las penas. El problema es hacer lo que funcione. Entonces, nosotros por lo general estamos identificados, o ocurre acá, que hay capturas, pero tiene que ser en una condena. Y eso vale para todos los niveles, a los corruptos, a todas las formas de violencia que tenemos nosotros en nuestro país, hasta la violencia que tiene que ver con el hurto, la extorsión y toda esa cantidad de delitos callejeros que azotan a los ciudadanos comunes y corrientes. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes, un trino, numeral y la seguridad, que Fabián Torres dice: me preocupa el sistema judicial que se está implementando, los jueces dejan libres a los criminales, la reincidencia es pan de cada día, los jueces los envían a las casas. ¿Cómo controlar estos fenómenos? ¿Cómo hacer la justicia más efectiva? Mire, primero, que haya condena, porque si no está condenado, entonces no tiene, en principio, que irse a la cárcel o pagar algún tipo de sanción. Ahora, yo creo que en el tema de la reincidencia, que es hoy un problema nacional, que afecta la vida de muchas personas, a los reincidentes hay que capturarlos y hay que detenerlos. ¿Sí? Por lo menos en todos esos elementos de reincidencia donde haya violencia o uso de armas. Eso es muy importante. Ahora, es difícil dentro de la estructura que nosotros tenemos, pero eso se puede hacer.
y la ciudadanía tiene que empezar a sentir un alivio muy grande, porque pues nada más ofensivo que una persona que ya ha cometido algún tipo de delito y que después vuelva a cometer ese tipo de delito. Pero eso obliga a que nuestra justicia sea efectiva para condenar, para hacerle seguimiento a las personas, para que, por ejemplo, en nuestras cárceles están llenas de personas, que hay un montón de personas en la cárcel, pero muchas son sindicadas, no están condenadas. Y después de muchos años salen y no tendrían que haber estado en la cárcel. Entonces es afinar la justicia, articular los organismos de inteligencia, la fuerza pública, policía, el ejército que tiene que ver con el tema rural, articular en la lucha contra esas bandas, pero no me puedo ir de aquí sin hablar de lo que significa la prevención. ¿Cómo trabajamos nosotros con esos jóvenes? O sea, se la voy a poner aquí grande. P de prevención. ¿Cómo va a prevenir? Mire, es relativamente sencillo explicarlo. Hay una puerta de entrada al mundo de la criminalidad. Y hay muchos jóvenes que están en la puerta. Y nuestro reto es trabajar con esos jóvenes para que no entren. Ya lo dije anteriormente. Pasa permanentemente. Ustedes oyen capturado, alias, gran capo, capturado. Y sí, todos los días estamos capturando. Porque capturan uno y entra otro a reemplazarlo. Entonces, ¿cómo hacemos con ellos? Tenemos que mirar dónde viven, cuáles son sus condiciones familiares, cuál es el contexto del barrio, por qué están en esa puerta. Eso requiere unos programas especiales. Se les voy a decir dos programas especiales que los he hecho en Medellín, en Antioquia, y funcionan en sitios muy difíciles. Uno, entornos protectores. Usted tiene que entender qué es lo que pasa en esos barrios. Cómo tiene actividades para que esos jóvenes, porque esto es fundamentalmente un problema de jóvenes. Sí. Más de la mitad de los homicidios en Colombia hoy son personas jóvenes. Es un problema joven. Cómo viven, qué actividades hay de tipo cultural, deportivo. ¿Cómo podemos hacer acompañamiento social para los grupos que se están formando? ¿Qué organización? ¿Pero cómo? Porque uno usted suena bien, pero... Pero es que suena bien y se puede hacer bien y ya lo dice bien. Entonces usted trabaja con el municipio. ¿Cuáles son las personas que están haciendo ese trabajo social? Se articula con el gobierno departamental, con el gobierno nacional, el acompañamiento social, el acompañamiento psicológico. Hay personas que saben hacer todo este tipo de cosas. ¿Cómo se diseñan unos programas deportivos? ¿Cómo se diseñan actividades culturales? Que eso cabe dentro de la actividad de cada municipio, pero la tiene que ser muy bien diseñada. Eso es un punto. Entornos protectores, primero. Entorno protector para que no se nos entren. Y segundo. Dos. Van a ser tres. Dos. Dentro de todo este programa de prevención. Jóvenes con futuro. Muchos de estos jóvenes pasa que se nos salieron de la escuela. El mayor problema en la educación de deserción es en 9º grado. Piensen ustedes en un joven de 16 años que se salió de estudiar. ¿Para dónde va? ¿Qué va a poder hacer en la vida si no tiene las herramientas de la educación? Entonces, nosotros creamos un programa que se llama Jóvenes con Futuro. De nuevo, hay que saberlos identificar. ¿Quién sabe dónde están los jóvenes que tienen problema? El alcalde. El alcalde es el que tiene que saber dónde están, en qué barrio están y bajo qué circunstancias. Hay organizaciones sociales, el trabajo de la alcaldía dice, aquí los tengo. Con eso se empieza a trabajar y empieza a construirles una ruta para que vuelvan a la educación. Si se salieron era porque tenían algún problema. Apoyo psicológico, entienda el contexto familiar y empieza a construirle una nueva ruta para que vuelva al mundo de la educación y pueda seguir avanzando. Si no hacemos eso, vamos a tener una cantidad de jóvenes en Colombia que están listos de entrar al mundo de la criminalidad. Y tercero, o cuarto, lo digo porque es muy importante, trabaje con las comunidades. ¿Cómo trabajan ustedes con las comunidades? Yo fui alcalde, yo fui gobernador. ¿Cómo construíamos unos espacios públicos para que la gente se pueda encontrar, para que haya recreación, para que la comunidad sea partícipe de lo que está pasando con sus individuos? El presupuesto participativo, los programas de emprendimiento en el nivel zonal, eduque a todas las familias. Esto es muy importante para Colombia. Todos, ya lo dije anteriormente, pero lo quiero reiterar. Yo he trabajado con policías, con el ejército, con las personas más fuertes, con toda la capacidad que tienen, porque yo creo que hay una profunda capacidad en nuestro país. Pero todos ellos le van a decir, trabajemos los temas sociales. Aquí se cree muchas veces que es cuestión de represión y meta gente a la cárcel. Lo que nosotros necesitamos es que no entren a la cárcel, que no entren a esta puerta. Y hay que combinar las dos cosas. Si no combinamos las dos cosas, vamos a pasarnos todo el resto de nuestra vida diciendo capturado alias Pecueca. Sí. Perdón esa palabra tan fea. Sí, no se preocupe. Pero ya a esta hora de la mañana. Ya a esta hora de la mañana. Pero lo que quiero decir, pero habrá otro alias si no estamos mirando esto. Y tiene que ser los dos simultáneamente. Una justicia que funciona, una integración, inteligencia, coordinación. Esto tiene que estar el alcalde encima, el gobernador encima, articulados. Porque eso no es que vean a ver qué van a hacer y después hablamos. Tiene que estar haciéndole seguimiento, tiene que conocer el territorio. Hay herramientas tecnológicas para hacer eso. Eso se puede hacer. Se puede hacer. Y también tenemos a esta hora más participación de nuestros televidentes. Aquí está otro trino. Dice Rafael Ramos, en Colombia los delitos menores son cada vez más frecuentes. ¿Cómo frenar estos actos que a la hora de la verdad son los que más afectan el bolsillo de los ciudadanos de a pie? Él tiene toda la razón.
Todo esto son organizaciones. Repito, estos no son unos loquitos que están por ahí robando, puede pasar, pero esto en el mundo en que estamos nosotros en Colombia, después de que nuestro país recibió ese narcotráfico que se convirtió en una gran escuela de la delincuencia, horrible para nosotros como país, pero esto es gente que está organizada, empiezan de la esquina, están en la puerta, después siguen acá y empiezan a ser parte de una pandilla, estos se articulan con una banda y se articulan con una red criminal. Lo que él dice es cierto, y esto ya está profesionalizado, estoy diciendo algo que es doloroso para nosotros en Colombia, y esa desarticulación es inteligencia, hay ¿Más cárceles? ¿Usted, por ejemplo, cree que más cárceles o no? Pues nosotros podemos necesitar más cárceles, pero nosotros necesitamos que no entren a las cárceles, y ya le estoy diciendo cómo es que no entran. Pero yo quiero señalar algo importante dentro de todo ese proceso para que lo que está pasando allá adentro no pase, y tiene que ver, repito, con la capacidad de crear alternativas para que no entren a ese mundo. Muchos jóvenes no tienen nada que hacer en la vida, nada. Y aparece un criminal y le ofrece una alternativa y por ese camino se va. Nosotros tenemos que enfrentar esa criminalidad. Nosotros, Colombia tiene la capacidad para enfrentar la criminalidad, de eso no tengo la menor duda, la inteligencia, pero tiene que ser una articulación muy precisa y nunca dejar de hablar de todas esas condiciones para evitar que entren. Además, nosotros como sociedad nos tenemos que educar, nosotros tenemos que avanzar profundamente en esta Colombia, en una cultura ciudadana de la convivencia, porque muchos de estos delitos son delitos menores, de riñas, etcétera. Nosotros tenemos que aprender a vivir, impacto, ¿no? a ser diferentes sin ser enemigos, que no cualquier cosa se convierta en un motivo de violencia. La cultura ciudadana de la convivencia, de la legalidad, de respetarnos. Colombia tiene que pasar por todo eso, pasando desde la casa, formación en las escuelas como sociedad. Doctor Fajardo, ¿usted reformaría la justicia rápidamente? Ya me dicen que sí, esto se pasa el tiempo volando. Pues naturalmente que haya que hacerle unas reformas a la justicia en diferentes niveles. ¿Una sola corte, como dijo uno de los candidatos? Yo no creo en eso, sinceramente no creo que eso, y eso no tiene nada que ver con esta seguridad. Uno de los temas que no se habla hoy en Colombia, que también es muy importante, por ejemplo, es la violencia contra las mujeres, la violencia en el seno familiar. En el 70% de los hogares en Colombia hay violencia contra las mujeres o los niños. Nosotros tenemos que hacer que funcionen las comisarías de familia, mecanismos de solución de conflictos, líderes que ayudan a resolver muchos problemas. Y déjeme señalar algo que tiene que ver con una pregunta anterior y que lo tendría que haber mencionado. Muchas de las cosas que están pasando las pagan los más humildes siempre, porque esa es una injusticia de nuestra sociedad. Por ejemplo, la extorsión. Sí. La extorsión es un impuesto ilegal que le están cobrando a las familias. Cuando una persona vive en una casa y hay una banda de estas organizada y le dice, me tiene que pagar 10.000 pesos semanales por la seguridad. Esa es la forma como dicen. Ahí ya le están cobrando a una persona un impuesto. En adición a todos los impuestos que tiene que pagar un impuesto que nunca tendría que pagar porque la seguridad es un bien público. O sea, todo esto lo tenemos que trabajar, insisto, en el territorio, lugar por lugar, articular la inteligencia, saber que estamos con unas redes criminales muy poderosas, busque la plata, llegue al territorio, entienda el territorio, los programas de prevención, y con eso se puede avanzar sensiblemente en Colombia. Necesitamos más policías, de eso no tengo la menor duda. Necesitamos más policías, pero yo confío en que todas estas cosas se pueden hacer, y lo digo que lo confío porque yo lo he visto pasar. O sea, en Medellín, en mi ciudad, donde hemos tenido unos problemas muy grandes de violencia que no se han terminado, pero cuando usted combina, la gente responde, la mayoría de la gente responde, porque la mayoría de las personas en Colombia necesitan una educación para tener una oportunidad. Así de sencillo y así de profundo. Ha tocado usted un tema clave, sin duda, en medio de todo esto que estamos viviendo en nuestro país, y es la prevención. Pues ahí, digamos, mezclando las otras alternativas, policía, justicia y demás, sin duda esa es como su fórmula. Sí, a mí su ecuación. Le voy a decir, sí, pongámosle en ecuación la palabra, a mí me encanta la palabra ecuación. Pero yo quiero señalar algo. A mí como alcalde, por ejemplo, y como gobernador, me tocó articular para programas especiales donde tenían que trabajar el ejército, la policía, la fiscalía, por ejemplo en zonas como el Bajo Cauca, donde nos tocaba enfrentar las bandas criminales, las guerrillas, todo tipo de ilegalidad, en zonas donde hay una minería que hay ancestral, informal e ilegal, y nos tocaba articularlo. La clave de todo eso es con el gobierno nacional. El gobierno nacional no puede dejar solo los alcaldes o los gobernadores, trabajando juntos. ¿Quién lidera?
tiene que haber una cabeza. ¿Cuál es la responsabilidad? Todos tienen que compartir la inteligencia. Y fundamental para todo eso, estar encima. Porque si usted se descuida, pues la gente no responde. Articulando eso. Y eso funciona. La fuerza pública en Colombia que nosotros tenemos es de una gran calidad y pueden hacer muchas cosas, pero necesita convicción, claridad y las intervenciones sociales. Nunca se le vaya a olvidar eso en cualquier política de seguridad. No se nos va a olvidar, es el candidato por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo. Yo ya soy reincidente, pero pasándome y volándome el tiempo aquí en todas las mañanas en Noticias Caracol entrevistando a las candidatas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por echar lápiz. Invitar? Cuando quiera. Pero Aquí hablar, por ejemplo, de educación. ¿Cuándo viene? Usted me dice, pues aquí. Aquí las puertas si están quiere, abiertas. me quedo. Muchas gracias. Pero lo invito, en serio, vamos a seguir echando lápiz con los otros temas que le gusta y es una buena oportunidad para explicar las cosas, que ustedes nos escuchen y tengan la certeza, pues estamos en política, Sí, ¿cierto? de acuerdo, de acuerdo. Y tenga la certeza que yo tengo la condición, el conocimiento para enfrentar estos problemas que son muy difíciles, muy complejos, atormentan a la ciudadanía, pero se puede avanzar. No tengo la menor duda. Echando lápiz, como siempre, los candidatos, porque nos preocupa que la gente esté bien informada para que decida mejor.